Pues bienvenidos a todos los que os habéis incorporado antes y ahora. Y bueno, pues espero que sea una sesión entretenida y productiva. Lo que vamos a ver bueno, pues daros a conocer para todos aquellos que no sabéis o no lo conocéis, las redes GPON, qué es esto y sobre todo, bueno, pues enfocadas desde el punto de vista de Zixel, qué tipo de productos tenemos, etcétera, etcétera. Lo primero de todo, bueno, pues dar un repaso, ¿no? Un poco, pues, cómo han ido evolucionando las redes de datos. Empezábamos con redes conectadas a través de cable serie, a través de, bueno, pues de protocolos como RS232, etcétera, etcétera. Lógicamente las conexiones ahí pues eran bastante lentas, ya que bueno, pues, los datos, digamos que tenían que ir uno detrás de otro, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? De ahí, bueno, pues quizá algo más evolucionado son las redes paralelas, ya que, bueno, pues podríamos enviar muchos más datos en mucho menos espacio de tiempo, en menores ciclos de reloj, etcétera, etcétera. Bueno, pasamos a las redes ya de datos propiamente dichas, conocidas como pues, formatos Ethernet y demás, como eran las coaxiales. El problema que había con las redes coaxiales es que en el momento que se rompía un cable o un conector estaba mal conectorizado o el terminador pues no estaba bien conectado y demás, bueno, pues lógicamente toda la red se caía. Eh, Se pasó, digamos, a los cables UTP, STP, los cables con varios pines para poder transmitir más datos de forma mucho más eficiente. De hecho, se, el origen, pues bueno, si todos habéis hecho, algunos de vosotros habéis hecho cables, sabéis que el 1, 2, el 3, el 4, no, el 1, 2, el 3 y el 6 son los pines o los pares que se utilizan para los datos, sobre todo 10-100. Los dos del medio, en principio se pensó para compartir en el mismo cable el teléfono y los datos. Entonces, bueno, por eso se mantuvo esos dos, el 4 y el 5, se mantuvieron en el centro para poder, bueno, pues dar también señal de telefonía. Lo único, bueno, pues eso lógicamente las tensiones son distintas, se generan más interferencias, etcétera, etcétera. De hecho, el trenzado del cable se utiliza pues para evitar interferencias en esa, bueno, pues entre ellos, sobre todo, ¿de acuerdo? Luego, pues para evitar interferencias exteriores también utilizamos los cables blindados, los cables STP y luego ya dentro de los cables, bueno, pues hemos ido creciendo en cuanto a la categoría del cable. Pues categoría 3, categoría 4, categoría 5, etcétera, etcétera. En función de esa categoría, bueno, pues es la calidad del cobre y en función de esa calidad, pues así vamos a poder llegar a conseguir una velocidad u otra. Hemos evolucionado en esa línea y bueno, pues llegó el cable de fibra óptica, es un cable de vidrio en el cual bueno, pues podemos llegar a transmitir a través de luz, podemos llegar a transmitir datos a muchísima más velocidad y muchísimo más longitud o espacio al cual podemos llegar con un cable de fibra. Por lo tanto, la apuesta por este tipo de tecnología, la apuesta por la fibra óptica, bueno, pues es una apuesta que cada vez cobra más relevancia. ¿Por qué fibra óptica? Bueno, pues lógicamente ahora la demanda que estamos teniendo cada vez más de ancho de banda, pues lógicamente nos obliga a formar parte de esta tecnología. Lógicamente tiene también mayor uso de vida un cable de fibra que un cable de cobre. No es afectado por interferencias, sobre todo las interferencias electromagnéticas, y podemos
puede ser afectado pues, a algún otro tipo de interferencias como lumínica, etcétera, etcétera, dependiendo de, bueno, pues, de la calidad del cable y el estado en el que esté ese cable, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Otro de los factores de por qué utilizar fibra óptica es el bajo coste. Cada vez el cobre también cobra mayor valor, por lo tanto el precio del producto pues es mayor. Necesitamos mayor infraestructura, es decir, con un cable de cobre pues podemos llevar muchísima más información que por un cable por un cable de fibra podemos llevar muchísima más información que por un cable de cobre. Por lo tanto, bueno, pues es mucho más rentable o llega a ser mucho más rentable. Lógicamente, ocupa menos espacio, ya que las redes cableadas, bueno, pues sobre todo en cobre, pues imaginaros una infraestructura, un edificio donde tenemos que llegar a distintas plantas y dentro de cada planta tenemos que hacer una instalación en horizontal. Por lo tanto, las madejas de cable que vamos a tener de subida a cada uno de los pisos, bueno, pues van a ser mayores, lógicamente. En el caso de la fibra, pues ocupamos menos espacio, ya que por un único cable pues podemos transmitir muchísima más información y luego ya la podemos repartir como queramos. Para eso, bueno, pues digamos que influye pues ciertas tecnologías, en concreto la que vamos a tratar hoy, que es la tecnología GPON. ¿Vale? ¿Cuáles son los retos de esta tecnología GPON? ¿A qué nos podemos enfrentar? Lógicamente, a nivel de infraestructura, es mucho más sencilla, mucho más rápida. En cuanto a configuración, también es mucho más efectiva. Podemos disponer, pues en este caso, de dispositivos plug and play que se pueden configurar de forma remoto sin necesidad de conocimiento, ya sea del técnico que los lleva o en este caso del usuario final. Podemos encontrarnos distintos escenarios, sobre todo, bueno, pues escenarios al aire libre, escenarios pequeños, en escenarios grandes, gigantes, enormes, lo que conocemos ahora como las Smart Cities, ¿no? Pues cada vez van apostando más por este tipo de tecnología en fibra. Lógicamente son redes que van a tener un mayor espacio en el tiempo de rentabilidad. Lógicamente, pues vamos a poder con esa misma infraestructura, imaginaros, hace unos años, pues un hotel, un campus, etcétera, desplegó pues cable de categoría 4, por ejemplo, o categoría 3. A día de hoy, pues eso ya es impensable. Es necesario volver a implementar el cableado nuevo. Imaginaros, bueno, pues el coste que se puede suponer pues, en un campus o en un hotel, estilo pues, como el que mostramos aquí, donde tenemos que llegar, lógicamente, con cableado. Y sobre todo, pues, este tipo de entorno más agresivo, más hostil, en el cual, bueno, pues, o bien tenemos una buena infraestructura de cableado subterráneo, o si no, lógicamente, el cable de cobre, bueno, pues se va a deteriorar en menor espacio de tiempo que, por ejemplo, pues el cable de fibra. De hecho, el que cada vez más el mundo hospitality, el mundo hotel, pues vaya apostando por este tipo de tecnologías, bueno, pues sobre todo para estos tipos de hoteles, donde debemos desplegar mucha cantidad de información de forma muy desgregada, etcétera, etcétera. Otro de los retos a los cuales nos enfrentamos es sobre todo en el mundo hospitality, por decirlo de alguna manera, ¿no? Continuando con ese ejemplo, es que cada vez la necesidad del usuario que visita el hotel pues es mayor. El usuario pues hace unos años pues únicamente pues con el acceso, con un buen acceso a internet, pues sobre todo de cable, con un buen acceso de cable a internet pues era suficiente.
A día de hoy, no, ahora a día de hoy es sumamente importante tener una infraestructura inalámbrica, una infraestructura wifi muy robusta, con una calidad excelente, porque en gran parte de esos casos, bueno, pues vamos a llevar vídeo, vamos a llevar voz, vamos a llevar datos, etcétera, etcétera. Es decir, empezamos a tener una gran cantidad de necesidades, sobre todo pues en ese entorno y en cualquier otro, ¿de acuerdo? De tener, pues, poder desplegar telefonía, poder desplegar vídeo, poder tener control de cámaras desde un único sitio. Imaginaros la cantidad de información que estamos transmitiendo a través de un cable. Y sobre todo, pues cuando un usuario llega al hotel y requiere de una conexión de calidad, sobre todo porque empieza a transmitir vídeo, pues que el usuario pues quiere ver sus películas en alta calidad y sobre todo sin ningún corte, es lo más importante. Porque si si se producen cortes, lo primero que va a hacer es presentar una queja, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el reto más importante a día de hoy para el mundo hospitality es una red inalámbrica de calidad y sin ningún tipo de cortes, interferencias, y eso, bueno, pues le añadirá un plus, pues posiblemente a los servicios. Y además esos servicios deben ser gratuitos, es decir, el usuario demanda que a día de hoy yo creo que no hay ningún hotel que cobre por la conexión wifi, pero vamos, si cobra por la conexión wifi, pues puede dejar de hacerlo porque está, está muerto el servicio. Si nos vamos a la parte de costes, lógicamente, pues a nivel de infraestructura, pues vamos a tener muchísimos menos costes porque vamos a tener muchísima menos infraestructura pues, con este tipo de tecnología de fibra. ¿Vale? ¿Qué es esto de las soluciones GPON? Bueno, ¿qué es GPON? ¿Vale? Bueno, pues GPON es un tipo de red óptica, es una infraestructura óptica de punto multipunto, donde a través de un cable vamos a llevar una información y luego vamos a, digamos, separar esa información a través de elementos pasivos, como son los splitters, para distribuir esa información a más cantidad de abonados o usuarios o dispositivos, etcétera, como queramos llevarlo. ¿De acuerdo? Las redes PON, por decirlo de alguna manera, se componen de un cabezal, un terminal, un dispositivo cabecera, que es la OLT, un dispositivo terminador, que es la ONT, que es el dispositivo que en este caso pues, va a tener el usuario final, donde va a tener acceso a sus distintos servicios, como es la conexión a Internet, a través de cable, de wifi o los distintos servicios como puedan ser telefonía, vídeo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y luego tendremos los elementos pasivos, como son los splitters, que serán los encargados de distribuir esa o de, sí, de segregar esa señal, de fractar esa señal en distintas señales para poder llegar a más lugares. ¿Vale? ¿Por qué la red GPON? Bueno, pues sobre todo una de las partes importantes son las demandas de ancho de banda que cada vez estamos teniendo, pero ya no solo en el entorno empresarial, sino en el entorno doméstico. E incluso los operadores hacen referencia a esto a nivel de marketing también. Bueno, pues les ofrece una buena herramienta de marketing para enlazar a los clientes. ¿Vale? La típica infraestructura que vamos a tener en una red PON, bueno, pues lo que os comentaba, una cabecera, la que le llamamos OLT. La OLT es la encargada de aglutinar todos los servicios, pues como pueda ser la voz, los datos, la televisión, etcétera, etcétera. Toda esa información la vamos a llevar a través de un cable óptico, un cable de fibra,
a través de los distintos splitters vamos a poder, digamos, separar esas señales a poder llevarlas o acercarlas a más dispositivos, etcétera, etcétera. Esa señal luego la vamos a poder de nuevo separar en más señales, lo que nos da la posibilidad o lo que nos da la opción de poder, a través de un cable, poder llegar a más clientes, ¿vale? A más usuarios. Las redes GPON, pues o las redes PON, las podemos complicar todo lo que queramos, ¿de acuerdo? Pues en este caso, bueno, pues una típica infraestructura que perfectamente puede ser llevada a un entorno, pues home, business o hospitality, un entorno hotel, ¿de acuerdo? Tenemos un dispositivo cabecera que se va a encargar de aglutinar todos esos servicios, de separarlos a través de los distintos dispositivos ONTs, ¿vale? Que son los terminadores en los cuales vamos a poner los servicios de cara a los usuarios. Por medio de los splitters vamos a poder separar, pues para llegar a distintos usuarios, pues con distintos tipos de ONTs, pues vamos a poder dar distintos servicios, lógicamente. Bueno, pues este es el típico servicio que nos podamos encontrar en casa, donde nos llega la ONT, nos pone un router el operador y bueno, pues ahí dentro del router pues pinchamos el teléfono y luego los distintos servicios de acceso a internet que podamos tener, incluso por la televisión, por cable que podamos tener. ¿De acuerdo? A nivel de infraestructura, pues bien, esto puede ser una infraestructura pensada para una empresa, para un hotel, donde ya tenemos cámaras, tenemos APs para dar servicio Wi-Fi. Todo ello, bueno, pues lo vamos a llevar a través de un dispositivo ONT y a través de ese dispositivo ONT, pues vamos a poder implementar una red de servicios como la que podamos tener en nuestro hotel, en nuestra casa o en nuestra empresa, ¿de acuerdo? Incluso una de las características importantes que tenemos es que, bueno, pues disponemos de una ONT que es como un SFP donde lo pinchamos en un switch. Imaginaros, bueno, pues la cantidad de puertos que podemos distribuir, que podemos gestionar, que podemos ofrecer y la cantidad de servicios que a través de esos dispositivos podemos llegar a hacer. ¿De acuerdo? Podemos complicar las redes todo lo que queramos. ¿De acuerdo? Bueno, en definitiva, lo que las redes PON o las redes POL, pues también, bueno, pues cada vez más en boca de todo, ¿no? Que son las redes pasivas locales, por decirlo de alguna manera. Es decir, lo que hacemos es que nuestra red local la hemos convertido en una infraestructura de fibra con mayor capacidad de poder ofrecer servicios. Consta de lo mismo, consta de una VLT, una UNT, bueno, pues un servicio de distribución óptica y los splitters, que serán los encargados de distribuir eso a los distintos usuarios o clientes. ¿De acuerdo? Bien, si nos vamos digamos, a explicar o a poder explicar lo que es una arquitectura POL, bien, pues bueno, pues lo que tenemos es la OLT, es la cabecera, por decirlo de alguna manera, de todos estos servicios. Disculpad. Sí, lo que os decía, la OLT es el cerebro, es el que se va a encargar de aglutinar todos estos servicios, la que se va a encargar de bueno, pues configurar, hacer las configuraciones necesarias para poder desplegar los servicios a sus usuarios.
Luego, bueno, pues tendremos lo que es el servicio de distribución, tendremos lo que son las bandejas de fibra óptica, desde las cuales, bueno, pues vamos a hacer la conectorización con los puertos POM que tenemos en nuestra OLT. A continuación, bueno, pues tendremos los splitter, tendremos la fibra, dependiendo del tipo de fibra, bueno, pues lógicamente pues podremos transmitir a más o menos distancia, si tenemos fibra monomodo, si tenemos fibra multimodo, etcétera, etcétera. Dependiendo del tipo de fibra que estemos utilizando, pues podremos llegar a más o menos distancia. ¿De acuerdo? Como os decía, los splitters serían los dispositivos encargados de separar ese cable inicial de datos en distintos cables para poder transmitir información a más cantidad de usuarios. ¿De acuerdo? Los splitters, bueno, pues aquí tenemos algunos tipos de splitter, ¿vale? En el cual, bueno, pues nos va a dar la posibilidad, como veis, de separar en distintas conexiones el cable o la conexión inicial que me va a venir desde la ONT, desde la OLT, perdón. Algunas de las consideraciones, lógicamente, que tenemos que tener en cuenta, lógicamente, son las atenuaciones. Es decir, cuando, al igual que en un cable de cobre, pues cuando hacemos un corte de ese cable de cobre y ponemos un conector, pues vamos a tener una pérdida de señal. Pues en el caso de la fibra óptica, cuando hagamos un corte, cuando se fusione la red se fusione el cable en un conector, vamos a tener, es decir, dependiendo de cómo se haga esa fusión, si se hace de forma correcta o no, bueno, pues vamos a tener mayor o menor atenuación. Sobre todo cuando también vamos a utilizar, en este caso, pues, bueno, estos son los datos en los cuales se basa el estándar y en los cuales, bueno, pues lógicamente podríamos, una vez que hemos hecho una instalación y una vez que se ha comprobado esa instalación, estaríamos dentro de la certificación de esa instalación. Dependiendo de la cantidad de spliteo o de la cantidad de separaciones que vamos a hacer, es decir, aquí cable lo separamos en 2, en 4, en 8, en 32, etcétera, etcétera. En función de las veces que lo vayamos a separar, vamos a tener más o menos una determinada atenuación. Por lo tanto, bueno, pues es algo que también tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta la atenuación en cuanto a la distancia de bucle, en cuanto al conector, es decir, son una serie de factores que tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos aquí una especie de tabla en el cual, dependiendo de la cantidad de spliteos que vayamos a tener y luego la cantidad de nuevas separaciones vayamos a hacer, y contemplando las atenuaciones, lógicamente, de cada uno de los conectores, pues nos va a dar, en este caso, pues el total de la distancia que vamos a poder utilizar. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando vamos a hacer un despliegue. Y como último lugar, en ese despliegue de fibra, bueno, pues tenemos los dispositivos terminadores, lo que son las ONTs. La ONT es un equipo que se va a encargar ya de recibir toda esa información a través de un cable de fibra óptica y lo va a poder distribuir a través convertido, bueno, pues en este caso en señal inalámbrica, en señal Ethernet, lo va a poder transmitir o ofrecer a los dispositivos que tenga detrás. ¿De acuerdo?
Como veis, bueno, pues esto es un poco un repaso de, bueno, pues para todos aquellos que no sabíais en qué consta o cómo funciona este tipo de tecnología. Bueno, pues la tecnología GPON pues consta de una serie de dispositivos y funciona más o menos como hemos estado viendo. ¿Qué beneficios nos va a aportar las soluciones GPON? Bueno, a nivel de gasto operativo, lógicamente el consumo energético que vamos a tener con este tipo de tecnología es infinitamente menor que el que podamos tener con una infraestructura normal. ¿De acuerdo? Tenemos un ratio de unos 5 vatios por usuario de GPON. Por lo tanto, estamos hablando de una cantidad de consumo de energía eléctrica infinitamente menor que podemos tener, por ejemplo, pues con una infraestructura normal que ronda incluso los 30 vatios. Imaginaros, bueno, pues estamos prácticamente multiplicando o en este caso con la tecnología GPON estamos dividiendo el consumo energético de forma muy eficiente. Pero ya no solo por el coste de toda la electrónica de red que pueda conllevar, sino incluso por la necesidad o la generación. Lógicamente, cuando tenemos una infraestructura de electrónica de red normal, tenemos que refrigerarla. En este caso, los dispositivos OLTs, bueno, pues no requieren la necesidad de una refrigeración, ya que son dispositivos que incluso están pensados para estar en exterior. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues nos ofrece un ahorro energético muchísimo más que una infraestructura de electrónica normal. ¿De acuerdo? Sobre todo en grandes infraestructuras o en grandes redes, el ahorro de espacio sí que es importante. Vamos a poder reducir pues, entre un 40 y un 60% del espacio, ya que la OLT va a ser un dispositivo en el cual, bueno, pues los tenemos, ahora veremos, los tenemos de distintas U's, de distintos tamaños. Por lo tanto, dependiendo de, lógicamente, de las necesidades que tengamos, pues vamos a necesitar de una u otra. ¿Vale? Pero sí que vamos a ahorrar en espacio porque, bueno, pues no vamos a necesitar tanta cantidad de dispositivos que en una infraestructura normal. Lógicamente la inversión es infinitamente menor, ya que bueno, pues, sobre todo en cableado, por ejemplo, imaginaros pues un, eh, un cableado de cobre trenzado, más o menos, o una manguera de cables que podamos subir pues, en esta a los pisos superiores o incluso ya no solo a los pisos superiores, sino imaginaros un CPD para una empresa en horizontal en la cual no tenemos nada más que una planta. Imaginaros las bobinas o imaginaros la cantidad de cobre que llega al CPD, a los panel, para poder pues desplegar los servicios como voz, datos, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo ello, incluso la comparativa que hacemos aquí entre un cable de fibra y un cable, una, un cableado de cobre, bueno, pues es bastante significativo. Mayor durabilidad, lógicamente menor coste, mayor durabilidad en el tiempo, mayor velocidad, ya que es una infraestructura pensada para poder seguir creciendo sin necesidad de cambiar el cableado. Por ejemplo, pues ahora que ya en muchos entornos estamos creciendo a los 10 gigabit o por encima del gigabit, pues en algunos entornos, por ejemplo, pues si tenemos cable categoría 5E, pues tenemos que sustituir ese cable, tenemos que irnos a la categoría 6A, 7, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues es algo a tener en cuenta, ya que si distribuimos un cable de fibra o hemos distribuido un
cable de fibra de unos años aquí, pues posiblemente podamos utilizar ese cable de fibra para poder distribuir 10G sin ningún tipo de problema. Los servicios, la cantidad de servicios que vamos a poder distribuir a través de este tipo de tecnología es un coste, lógicamente, infinitamente menor que podamos tener con una electrónica de red tradicional. Si nos vamos a los beneficios incluso que nos aportan las soluciones EPON, en este caso de Zixel, lógicamente pues dejando a un lado el CAPES y el OPES, que es lo que hemos visto, algo bueno, pues relativamente común para todo este tipo de tecnología. Si nos centramos, en este caso, pues en los beneficios que me va a aportar Zixel, su tecnología Zixel como tal, bueno, pues la durabilidad, la redundancia, tenemos los dispositivos, ya cuando nos enfrentamos a un tipo de dispositivo ya como para una infraestructura mayor, pues prácticamente, como veis, todos los espacios están redundados. Vamos a poder tener las tarjetas de gestión redundadas, las fuentes de alimentación redundadas, los puertos PON redundados, etcétera, etcétera. Y uno de los factores importantes es que vamos a poder ir creciendo en cuanto a dispositivos lo que necesitemos, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues eso es otro de los aspectos importantes. Cuando tenemos redundancia, lógicamente, pues podemos establecer un doble anillo para poder tener mayor fiabilidad. Lógicamente dependerá de, bueno, pues, de la necesidad que tengamos del tipo de infraestructura. Pues posiblemente a lo mejor en un hotel no es necesario, pero si vamos a hacer una infraestructura de operador donde necesitamos pues dar servicio a cientos y cientos de abonados, pues posiblemente, que además pagan por ello, pues posiblemente esta infraestructura tenga que estar redundada. ¿De acuerdo? Y redundada y con una fiabilidad y un tiempo de recuperación, pues lógicamente, prácticamente inapreciable. ¿De acuerdo? Vamos a poder tener esas rutas con nuestros dispositivos, con sus funciones de calidad de servicio, vamos a poderlos tener redundados para evitar la caída o la pérdida de servicio en cualquier lugar. Otra de las ventajas que nos puede aportar es que, bueno, pues es un dispositivo lógicamente pensado para el mundo telco, aunque podemos extrapolarlo al mundo empresarial, al mundo normal. Lo que me va a llevar es que, bueno, pues es un dispositivo que se ha pensado para esos entornos, por lo tanto los entornos de trabajo pueden ser, como os he comentado anteriormente, pueden ser hostiles, ya que podemos tener dispositivos en la calle, dispositivos en una oficina, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las temperaturas de trabajo, como estamos viendo aquí, pues de todas nuestras OLTs rondan entre los -40 y los 65 grados. Por lo tanto, son entornos de trabajo hostiles, pero preparados para funcionar en todo momento. Otra de las ventajas que nos ofrecen es que, aparte de que son modulables, como hemos visto, bueno, pues algunas más pequeñas, otras más grandes, dependiendo de la necesidad que tengamos. Incluso los módulos, pues por ejemplo los módulos estos más grandes, si queremos luego crecer, pues podemos adquirir un chasis mucho mayor y las line card o las tarjetas son perfectamente compatibles con cualquier otra, etcétera, etcétera. Otro de los factores importantes es que son, bueno, pues son tarjetas hot swap, se pueden cambiar en caliente, no hay necesidad de
apagar el dispositivo para hacer un cambio y además son accesibles de forma frontal, como veis, en todos nuestros modelos, como veremos ahora a continuación. Los dispositivos, bueno, pues tienen un tamaño bastante compacto, 250 milímetros de profundidad, pues muy pensado, sobre todo pues para incluso estar en entornos de exterior. Lógicamente en un entorno de interior, en un rack de comunicaciones normal, pues va a caber sin ningún tipo de problema, pero el problema no lo podemos encontrar, por ejemplo, pues en una cabina exterior en el cual, bueno, pues lógicamente son más pequeñitas. Como veis, eh, rondan los 250 milímetros de profundidad para que puedan estar perfectamente anclados en este tipo de cabinas. Otra de las ventajas que nos aporta, bueno, pues es que podemos hacer despliegues de los dispositivos terminadores, como son las ONTs, de forma sencilla. Podemos pues enviar el dispositivo al usuario, al cliente, como sea, y se provisiona de forma automática, prácticamente plug and play, previa configuración, lógicamente, de la OLT, no de las ONTs. Y lógicamente eso pues va a minimizar esfuerzos en cuanto a una puesta en marcha y sobre todo muchas veces una puesta en marcha por parte de personal no cualificado. Es decir, podemos llevar un dispositivo a un cliente en el cual, bueno, pues no tenga ningún tipo de conocimiento de tecnología y el cliente únicamente, bueno, pues lo tiene que conectar donde le digamos que lo conecte. Además, pues ya desde hace mucho tiempo cada conector entra en su sitio. No hay posibilidad de poder poner un dispositivo, un conector en otro conector. Las actualizaciones, es decir, a través de, bueno, pues de una consola de gestión, en este caso una consola de gestión que se llama NetAtlas, es un software el encargado de, bueno, pues de hacer todas las labores de configuración, mantenimiento, etcétera. Desde ahí vamos a poder desplegar actualizaciones, algo muy importante sobre todo cuando tenemos algún tipo, o se ha encontrado algún tipo de vulnerabilidad, o se ha encontrado algún tipo de error, etcétera, etcétera. Vamos a poder desplegarlo de forma unánime para todos los dispositivos que tenemos. La gestión es una gestión web sencilla, bueno, pues intuitiva en algunos casos, para, bueno, pues poder poner en marcha esta gran cantidad de dispositivos que podemos desplegar. Lógicamente, un acceso seguro a través de, bueno, pues una conexión HTTPS, a través de protocolos SSL, etcétera, etcétera, y protegido ante cualquier tipo de ataques de negación de servicio, etcétera. Vamos a poder, es decir, dentro de la herramienta de gestión, pues tenemos simulaciones, entornos de simulación, donde vamos a poder identificar fallas, problemas, para, bueno, pues mejorar el servicio a nuestros usuarios o, en este caso, a nuestros abonados, clientes, etcétera. Bien, esto es un poco los beneficios que nos puede aportar este tipo de tecnología. Si pasamos a los modelos tanto de OLTs como de ONTs que veremos ahora, pues dentro de los modelos OLTs, de las cabeceras, como veis, bueno, pues tenemos cabeceras muy pequeñitas, cabeceras de 4 y 8 puertos POM. Lógicamente no son, en este caso, pues no modulables, ya que es un dispositivo pues para una infraestructura pues pequeña, ¿de acuerdo? Y ya si nos vamos a los modelos de 16, 32, etcétera, etcétera, como veis, bueno, pues ya son OLTs, ya son chasis donde podemos incluir redundancia, como hemos visto anteriormente,
donde tenemos mayor capacidad incluso de puertos, de abonados, en este caso, y como veis podemos ir creciendo dependiendo de la cantidad de servicio que vayamos o que queramos dar de cara a nuestros clientes o bueno, pues a nuestros abonados o a nuestros usuarios o como queramos identificarlos, ¿de acuerdo? Pues tenemos OLTs de 2 US, de 32 puertos POM, de 5 US, de 64 puertos, de 8 US, de 160 puertos y de 14 US de 240 puertos POM. Pensad que cada puerto POM, bueno, pues se puede hacer un split de ese cable y pues podemos llegar a gran cantidad de abonados, incluso con una OLT de las más pequeñitas de 4 y 8 puertos, ¿de acuerdo? Dependiendo del el espacio que vayamos a tener, si no es mucha distancia y queremos hacer, pues imaginaros un hotel de 50 habitaciones, que ya es un hotel bastante considerable, pues podemos incluso pues, estar hablando de OLTs de 4 y 8 puertos, ya que no vamos a tener la necesidad de mucha distancia, por lo tanto, bueno, pues vamos a tener atenuación, dependerá de cuántos, de qué separación, de qué spliteo, de qué cuántos splitters vayamos a utilizar y de cuántos son esos splitters para separar las redes. ¿De acuerdo? En función de eso, bueno, pues podemos echar mano de la tabla que os he mostrado anteriormente para hacer el cálculo para todos aquellos, bueno, pues que estéis menos familiarizados con este tipo de tecnología. Como veis, bueno, pues prácticamente hasta la de 32 puertos, pues está más pensada para el entorno hospitality. No, con esto no quiere decir que no vayamos a poder llegar a OLTs de mayor capacidad, pero lógicamente, bueno, pues con una OLT de 32 puertos vamos a poder hacer o llegar a muchísimas habitaciones, ¿de acuerdo? Un poco pues para los operadores de cable, los proveedores de servicio, etcétera, etcétera, pues dependiendo del lugar donde vayamos a dar los servicios, pues vamos a poder utilizar un dispositivo o un chasis u otro y una cantidad de puertos u otros. Si nos vamos a las ONTs, pues la gama de ONTs que tenemos, la que os había comentado anteriormente, que es similar a un SFP, por lo tanto, pensad que esto lo podemos pinchar en un switch y podemos llevar a través de ese switch pues, de distintos servicios pues, a los distintos equipos, redes wifi, cámaras, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Digamos que estas dos ONTs están pensadas pues, para, digamos, hacer un bypass de los servicios pues, a un switch y demás para, digamos, poder ampliar infraestructura de red en horizontal. Si nos vamos a las ONTs un poco más sofisticadas, sobre todo pues, porque ya llevan voz, porque llevan datos, porque llevan wifi, incluso pues llevan televisión por cable a través de cable coaxial que tenemos, etcétera, etcétera. Estas son las que actualmente tenemos y bueno, pues en breve también tendremos dos modelos de 10G. Un modelo estará disponible ahora en breve, creo que para octubre, y otro para finales o principios del año que viene estará también disponible. Por lo tanto, como veis, bueno, pues tenemos una variedad significativa
para cubrir todas las necesidades, lógicamente, que podemos encontrarnos pues, en distintos mercados verticales, pues como son pues, las Smart Cities, donde vamos a poder llegar o implementar los distintos servicios que las ciudades inteligentes cada vez están demandando más. Por ejemplo, pues en un entorno de hospitality, pues tenemos un esquema de infraestructura normal. Imaginaros la electrónica de red que debemos disponer. Incluso debemos disponer pues, de determinados lugares en cada una de las plantas de forma refrigerada y demás para dar o poder dar más servicio a esa electrónica de red o poder tener mayor estabilidad. Con las redes GPON, por ejemplo, pues en el mundo hospitality, pues desde una sala de control, imaginaros la reducción en cuanto a espacio, la reducción incluso en cuanto a refrigeración. Lógicamente esto necesitamos tenerlo refrigerado y esto no es necesario tenerlo refrigerado. Vamos a poder llegar a todas las habitaciones, incluso pues con un dispositivo para dar servicio de forma correcta a los clientes. Servicios, pues, como wifi, televisión, cable, videovigilancia, etcétera, etcétera. Todo gestionado desde un panel de control que podemos acceder de forma web. Determinados escenarios, pues como pueden ser más industriales, no solo para el mundo hospitality, sino ya ¿no? Entramos en escenarios más hostiles, más complicados, en los cuales, bueno, pues tenemos que llegar, pues, lógicamente, en ese entorno de exterior para dar servicio a las distintas demandas que tengamos. ¿Vale? Escenarios de videovigilancia en los cuales bueno, pues vamos a poder desplegar infraestructuras de cámaras en entornos grandes sin ningún tipo de problema y todo gestionado de un mismo dispositivo y teniendo un control web sobre la estructura de red. Escenarios de educación, sobre todo pues campus que nos van a ofrecer bueno, pues mayor amplitud en cuanto a la accesibilidad y lógicamente pues esos campus requieren pues sobre todo pues de servicios inalámbricos exteriores, servicios de videovigilancia, servicios de entretenimiento, servicios de voz, servicios de calidad, lógicamente. Dependiendo, bueno, pues como veis, en una infraestructura normal, lo que tenemos que desplegar, lógicamente, pues para toda esta electrónica de red necesitamos, pues en este caso, lugares debidamente acondicionados para que puedan funcionar. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es todo por mi parte. Espero que haya sido, bueno, pues interesante la sesión de hoy. Y bueno, pues muchas gracias a todos por asistir a estas sesiones y nos vemos en la próxima.